Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Al-Ayam no sería posible sin vosotros. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Como era previsible, las explosiones de los Buscas y walkie-talkies de Hezbollah derivaron días después en el estallido definitivo de la guerra entre el grupo chií y el ejército de Israel, aunque ninguno de los dos lados ha llegado a usar todavía su máxima potencia. Desde el 23 de septiembre ya han muerto al menos 620 personas, al menos hay 1.835 heridos por las bombas del ejército israelí, según datos del Ministerio de Salud libanés. En el norte de Israel, por otra parte, la vida está en stand-by por las continuas alarmas antiaéreas que se disparan incesantemente por los lanzamientos de proyectiles y drones desde el Líbano, que cada vez alcanzan un ratio más extenso. Por primera vez, el miércoles dispararon un misil a la zona de Tel Aviv. Por ahora, el liderazgo político y militar de Israel está comprometido a intensificar la ofensiva, incluyendo la posibilidad de una invasión terrestre que podría alargarse meses, con el objetivo, dicen, de asegurar el retorno de 80.000 civiles desplazados de sus casas. Estados Unidos y Francia intentaron una propuesta de tregua que ha fracasado. Para analizar estos últimos acontecimientos, contamos hoy con el testimonio de Antonio Navarro. Es periodista especializado en temas de internacional y la mayor parte de su trabajo ha estado dedicado al norte de África y Oriente Medio. Ha residido, entre otros lugares, en Rabat, Estambul, Londres, Moscú y Madrid, donde ha trabajado para medios españoles e internacionales, y además es director del podcast Frontera Abierta. Shalom, Antonio, desde Beirut, y bienvenido a la YAM. Buenos días, Aslan, Shalom. Pues bien hallado. Muchas gracias por invitarme al Hola, podcast. Sahlan, bienvenido. Bienvenido. Vamos a ir por faena, Antonio. Estás muy ocupado, obviamente, cubriendo la realidad informativa sobre el terreno, así que de entrada, vamos a eso. Si no me equivoco, tu base habitual está en Marruecos, pero te has desplazado recientemente a Beirut para contar lo que está ocurriendo en este conflicto sobre el terreno. Cuéntanos, Efectivamente. ¿cómo has despertado esta mañana en la capital, en Beirut? ¿Qué sientes en tu entorno? ¿Por qué has decidido irte para allá? Bueno, efectivamente, como dices, vine para tener una idea más aproximada, más exacta de lo que estaba ocurriendo, con ese punto de aventurismo y también de a lo mejor de imprudencia de los periodistas, y Offer también lo sabe perfectamente porque hemos trabajado en circunstancias parecidas, en medios parecidos, de autónomo, colaboradores, freelance, como queramos denominarlo. Por tanto, nadie te obliga a venir a estos sitios, a lugares como el Líbano ahora o como otras zonas complicadas y con cierto riesgo para nuestra seguridad, pero vine días antes, días previos a la entrada en esta nueva fase de la guerra, del conflicto, que es ya una guerra abierta. Vine con una situación todavía, obviamente, en la que los vuelos regulares no funcionaban con el resto de compañías al margen de la nacional, de la libanesa, Middle East Airlines. Y como digo, pues con idea de estar en el terreno, de aproximarme a las zonas donde estaba la posibilidad, como luego ha ocurrido, obviamente, de que las hostilidades estallaran, de conocer a otros compañeros de profesión, ONGs, fuentes para futuros trabajos, con idea, como digo, de estar un tiempo, unas semanas. Y todo cambió, efectivamente, todo hace, bueno, el martes pasado con esta acción, esta operación que has mencionado antes de la inteligencia israelí aquí en Beirut. Cambió todo y estamos en un escenario nuevo. No sé tampoco cuánto tiempo más estaré por aquí porque no vine preparado para, digamos, estar cubriendo el conflicto en primera línea, ni como otros compañeros que sí han venido expresamente en los últimos 4 o 5 días bueno, pues para aproximarse a zonas como la del sur, ¿no? Que es la más caliente del Líbano. ¿Y En Beirut, yo qué estoy en tan las afueras ahora. seguro, perdona que te Llevo 10 corte, qué días tan en seguro te Beirut sientes centro. en Beirut? Perdón, Perdona que te perdona, Paul, cortara, que me estabas ¿qué tan diciendo. seguro te sientes ahora mismo en Beirut? Bueno, ocurre en Beirut y es una cosa que uno va aprendiendo de los libaneses, es que aunque el país es muy pequeño, los 10.500 kilómetros cuadrados, más pequeño que Israel, el tamaño de en España de la provincia de Lérida o de la región de Murcia, no,
No hay las dimensiones y todas las distancias que hay entre el centro del país, Beirut, aproximadamente el centro geográfico, y zonas donde se están produciendo los bombardeos, como el este, el Valle de la Bekaa, que linda con Siria, o el sur, estamos hablando de distancias de 50 a 60 kilómetros por carretera, no más, unas distancias que asustarían a una persona que estuviera en Madrid o en Barcelona y supiera que en la sierra tiene una guerra ahí al lado. Entonces, uno se sorprende de la facilidad de asimilación y de normalización de lo anormal que tienen los libaneses que van conviviendo, porque saben que hay zonas muy peligrosas, hay otras con bastante peligro y otras menos, o donde probablemente no tengan ninguna posibilidad de ver en ningún momento pues ninguna bomba y ningún herido y ninguna. Obviamente el país está todo sobrecogido y colapsado, por eso que digo que tiene una población muy alta, una gran densidad. Son 5,5, 6 millones oficialmente en un país con ese tamaño que he dicho. Por tanto, cualquier cosa normal, incluido obviamente estos bombardeos, pues colapsan la red viaria y luego el pánico, gente que empieza a tener pánico por la posibilidad de que haya un desabastecimiento, perdón, de comida o de gasolina. Pero donde estoy, que estoy ahora mismo en las afueras, en una zona retirada, 15, 20 kilómetros, no digo que esté mucho más lejos, pero de la capital aquí hay una cierta normalidad y como digo, depende del barrio, depende de la zona. Ya Ellos conocéis que están, la zona donde tienen sus feudos la gente de Hezbollah, donde hay mayoría chiita, es un suburbio, una zona que está distando de las zonas céntricas comerciales apenas 3 kilómetros o algo así, lo podéis ver en los mapas, se llama Daje. Y está, pues bueno, si uno no tiene que ir para allá expresamente, no tiene por qué entrar, ¿no? Los extranjeros, los periodistas están en las zonas céntricas, que están, pues como digo, a una distancia que no es muy grande, pero lo suficiente como para decir, pues aquí podemos seguir haciendo con precauciones nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, después de ya varias semanas, casi 3 semanas por aquí, pues normalizando la inquietud y haciéndonos porque tenemos que trabajar, ¿no? Y los Me, compañeros están en situaciones mucho peores en muchas guerras, yendo al frente, ¿no? me Yendo a lugares peores. interesa, Antonio, ahondar un poquito. Claro, no sabemos hasta cuánto quienes nos escuchen están familiarizados con esta realidad multiétnica, fragmentada y tan compleja y diversa que es el Líbano y su sociedad, ¿no? Cuando hablabas de estas distancias tan cortas pero a la vez tan largas, me pregunto, cuando se habla de Hezbollah, que se lo considera como un estado dentro de un estado, que a la práctica tiene más poder político y por supuesto militar que el propio gobierno y el propio ejército del Líbano. Me pregunto si tú quieres ir como periodista a Dahieh o a zonas bajo control de Hezbollah en el sur, etcétera, si tú tienes o tendrías plena libertad de movimientos, ellos ejercen un control férreo, checkpoints, demás, o no. ¿Cómo funciona esta realidad sobre el terreno? Esta sobreposición de autoridades oficiales y autoridades no oficiales que son más poderosas de facto. No tengo la experiencia, Ofer, por el poco tiempo que he pasado aquí, como digo, 2 semanas y pico, no ha llegado a las 3 semanas. He estado en estas zonas del sur y de Dagie, pero con un paso rápido, casi como observador. No he tenido ocasión de permanecer, de pasar días allí, de intentar. Aparentemente uno por las calles de estos barrios no ve nada más que, bueno, pues una composición religiosa visible, porque como hablamos de musulmanes chiitas, con un tipo de mezquitas que son diferentes a las sunitas, con una vestimenta de las mujeres y los hombres que llama la atención porque dentro de nuestra ignorancia occidental, claro que hay unos matices, es un chiismo local, estamos en el Líbano y son libaneses, pero pues con una apariencia que uno puede decir, pues esto se puede parecer a Irán más que al resto del Líbano, ¿no? Pero no he percibido cuando he estado nada normal aparentemente. Claro que pues, esta organización y sus líderes estarán pues bien escondidos y bien, digamos, ocultos de la vista del resto de ciudadanos. No hay nada parecido. En cuanto a ese control, como dices, ejercido, yo creo que a veces no es muy explícito, es tácito y uno percibe, pues efectivamente, que cuando cambia de barrio, sabes que de aquí para adelante es territorio donde está mayoría chiita y control de ellos. Hay signos que lo muestran. No hay una policía de Hezbollah que tú la veas con sus uniformes controlando el tráfico, no se ve. Pero sí, como ves, pues, no, aquí es muy curioso esto porque uno va a zonas cristianas y ves en carteles en la carretera del diputado o del líder, digamos, de la comunidad, de un sector del cristianismo y de otro, de un sector del sunismo y de otro, pues está el retrato del hijo de Rafik Hariri, del primer ministro anterior o de...
otros líderes, bueno, del propio Nasrallah, de otros, y te lo indica, digamos, es visible al peatón, al conductor, ¿no? Que estás en diferentes zonas. También, como digo, si uno tiene una cierta agudeza, puede percibir que las sociedades son diferentes y el contraste mayor, obviamente, para mí como desde fuera, como todavía un neófito aquí, pues entre las zonas cristianas y las que no son cristianas, en una zona cristiana uno tiene la impresión de estar completamente igual que en una ciudad del sur del Mediterráneo, en Grecia o en Italia o en el sur de España. No hay ninguna diferencia en la gente, en los comercios, en la vida cotidiana. Por Y tanto, en estas zonas cristianas o incluso sunitas, ¿qué percepción tiene la población de Hezbollah? ¿Se les apoya como organización? ¿Se les apoya en esta guerra? ¿Se apoya la llamada resistencia contra Israel o el apoyo a Gaza? ¿Qué opiniones tienen en la calle? no, opiniones cada uno, decíamos también es la frase que se dice de los españoles y de los judíos también, ¿no? Dos judíos, tres opiniones, dos españoles, tres o cuatro o cinco opiniones. Aquí cada ciudadano tiene su opinión y a mí me está costando extraer conclusiones deductivas de las conversaciones porque tengo con mucha gente, a gente que se abre más, otra gente con más precauciones, es obvio, por la situación en la que estamos y un país tan pequeño en el que todo el mundo se puede mover en cualquier dirección, pero yo no he percibido un apoyo ideológicamente los cristianos y los suníes por cuestiones religiosas los suníes y los cristianos por todo, por su forma de vida, por su vinculación con Occidente, por su religión, vinculación ideológica y afinidad del proyecto que puede tener Hezbollah para el Líbano y para que al final pues de alguna manera no se nos escapa que es el de Irán en esa comunidad. No he percibido a nadie que abiertamente me diga soy cristiano y los apoyo, me gusta lo que tienen. Yo eso no lo he percibido. Otra cosa es que en una situación como esta, pues con la violencia, inseguridad, desplazamiento, muertos, que son, desde el martes son ya más de 700, 1.500 desde que empezó la guerra, en una semana y medio más de 1 millar de personas normales, porque habrá muerto gente de Hezbollah, pero ha muerto mucha gente civil inocente, gente que pasaba por allí al lado del que tenía el busca en el bolsillo y otras cosas que pueden derivarse, porque nadie está completamente, me decía un profesor ex profesor de la Universidad de Oxford con el que estuve el otro día charlando que es libanés, Nadine Shehadi, me decía, hay zonas seguras y muy seguras, pero hasta los israelíes se pueden equivocar con su tecnología y nos puede pillar a cualquiera en cualquier lugar pasando por allí o en fin, estos riesgos los asumimos. Pero como digo, pues no hay ningún tipo de simpatía ni creo yo que esto vaya a avanzar en decir como están resistiendo a un país que nos agrede con mucha fuerza y que nos pone a todos en peligro como es Israel, vamos a empezar a simpatizar con Hezbollah. Otra cosa es que sí, bueno, hay sectores de gente que Permite, después de lo que ha per- ocurrido en Gaza, después de todo este año, de alguna manera, pues sí, las guerras al final los conflictos son maniqueísmos y a veces se nos empuja o se empuja a la población a ponerse en un lado y en otro. De alguna manera, pues son libaneses, están muriendo, están viendo sus zonas que están siendo destruidas y que eso va a afectarles a todos y la gente se solidariza con el dolor humano de estas personas. Por lo tanto, que pasa, puede, veo dime. o vemos nosotros una diferencia respecto, es obvio, ¿no? Lo que comentas, que el grado de muerte y destrucción es lamentablemente brutal y muere mucha gente inocente, pero el paradigma es muy distinto porque en Gaza la población es homogénea y jamás ejerce un control férreo sobre todo el territorio. Y los disidentes directamente los tortura o los mata o los aprisiona. El Líbano es mucho más complejo, ¿no? Y hay quien tal vez, bueno, y yo escucho voces libanesas que sigo, ¿no? Que dice, ostras, esto de la solidaridad con la llamada resistencia de Gaza, esto de haber empezado a disparar misiles desde el 8 de octubre sobre Israel, sin provocación previa, ¿no? O sea, en este caso, esta ronda concreta del conflicto en la frontera norte empieza con el disparo de estos misiles que obviamente son asimétricos a nivel de poderío militar y a nivel de cuánta destrucción y muerte. Como hemos visto en Israel, todavía no hay ningún muerto por el lanzamiento de estas continuas salvas de misiles, pero Si no habrá contamos las gente. gallinas y las vacas. Sí, justamente, pero hay gente en el Líbano que estará pues preguntándose, joder, con lo que ya tenemos encima, ¿no? Las constantes crisis, la bancarrota económica, disfuncionalidad del gobierno, la crisis por el estallido en el puerto de Beirut, que imagino que todavía las secuelas están vigentes, ¿no? Decir, ostras, Sí. ¿cómo esta gente en nombre
de la agenda de Irán, porque es su principal proxy en la región y en nombre de esta solidaridad con Gaza y demás, nos mete en un lío con la potencia militar más poderosa de Oriente Medio, capaz, por mucho que, como decías tú, de que lance ataques por muy precisos que sea, si te va a bombardear el pueblo, va a arrasar con todo, ¿no? Y ahí Pues hay... sí, eso que dice Sofer, yo esa misma narrativa o esa misma, ese mismo análisis, enfoque, lo he oído de libaneses. No te puedo decir porque no he hecho, pues no tengo, he tenido tiempo. Aquí ha habido gente que desde que empezó la crisis en octubre habrá tenido seguramente un año casi ya que se cumple de poder percibir opiniones de aquí y de allá. Y también, por ejemplo, he tenido mucha ocasión entre gente del mundo chií que no está del todo con Hezbollah o para nada, porque también lo hay, porque hay un chiismo laico en un partido, en un movimiento como Amal, que no es el que no sé qué, con qué grado de oposición, pero que es una guerra ajena que ocurre en nuestro territorio, que nos afecta a todos y que daña nuestras infraestructuras y mata a los nuestros, algunos más a unos que a otros, pero que realmente no es no es efectivamente una guerra que apoye, ni que defienda, ni que de alguna manera, aunque sea moral, estén detrás, ni muchísimo menos la mayoría de los libaneses. Y efectivamente, muchos creen que de una manera u otra, que ideal, sobre todo, como digo, los sectores cristianos. Ayer veía a uno de los líderes, digamos, del sector más a la derecha de los cristianos aquí, que le pedía a Hezbollah, es un brindis al sol, ¿no? Pero que le pedía el desarme, la retirada del sur y la desaparición y que volviera a la vida civil, plenamente a la vida civil como partido y dejara las armas, algo que no va a ocurrir, ¿no? Pero como digo, las circunstancias de octubre para acá y el hecho de Gaza y los 40 y tantos mil muertos y las imágenes dolorosísimas de Gaza y el hecho de que en Gaza pues probablemente nos pueda llegar la percepción de que son 2 millones de personas completamente sojuzgadas por un régimen islamista radical que no les permite. Seguramente todo eso también es más matizado porque hay gente que los apoya y que en un momento así en el de que hay un agresor exterior, pues probablemente pueden ganar adeptos, aunque nos pueda parecer sorprendente y podamos pensar, estarán deseando huir de esa mini dictadura de Hamas, pero es más matizado. Al final, Antonio, te acabamos de perder. ¿Estás con nosotros? sí, aquí estoy. Se ha ido la Perfecto. luz, se ha ido la luz. Ha sido fuerza, a causa de fuerza mayor, no ha sido por mi voluntad. De acuerdo. Ha sido pues una cosa recurrente que ocurre en este país y es que hay cortes de luz, hay suspensión temporal durante horas o minutos del suministro eléctrico, pero de mucho antes de este problema o de esta fase de la guerra de la última semana y media. Yo estuve aquí en 2022 y ya era frecuente, yo creo que de antes. ¿Sabes desde cuándo pasa esto? ¿Tiene que ver con la explosión del puerto anterior? Anterior, anterior. Vale, así Yo que creo por tema creo que económico, anterior, en los últimos años, no te puedo decir exactamente, ya, no sé la fecha, pero yo creo que son varios años. posiblemente tema económico entonces, ¿no? De Sí, ahorro. sí, sí, imagino que eso es el... Ahí la gente lo solventa, pues aparte de adaptándose, pues con generadores privados. Tiene Ya. esto es el que se corta, digamos, el suministro gubernamental y la gente pues tiene generadores privados y cuando salta uno, pone en marcha el otro. Pues mira, eso sí que es algo que tienen en común con Gaza, que Sí, ¿no? lo único que Al hace final esto competencia al dice que ruido de los acaba drones todo de la israelíes son los luz. generadores privados. Sí, sí, sí. Continuamos con la conversación. Hemos estado viendo en la prensa, los analistas, que se resisten a hablar de guerra todavía, a pesar de que la situación ha escalado dramáticamente. La gente sobre el terreno, imagino que tú nos podrás confirmar más esto, la gente en el Líbano, seguro que tendría muchos menos miramientos a la hora de llamar lo que está ocurriendo una guerra. Los analistas creo que se refieren al hecho de que todavía Israel y Hezbollah no han llegado a usar toda la fuerza de su armamento. O sea, Israel puede llevar a cabo ataques aéreos mucho más intensivos, puede llevar a cabo una invasión terrestre. Y Hezbollah, por su parte, tiene arsenales de misiles que pueden llegar fácilmente a colapsar las defensas aéreas israelíes y alcanzar Tel Aviv, Jerusalén y más allá. Y no hemos estado viendo esto todavía. Seguimos en un juego como de escalar poco a poco. Aún así, ¿tú crees que las sensaciones de estamos en guerra y crees que la bola de nieve va a seguir creciendo? La pregunta del millón. Yo no tengo elementos para poder deciros ni quiero mojarme porque no lo sé, realmente no lo sabe nadie y que depende de con quién hables, te puede decir que sí, creo que sí,
o lo contrario, igual que también con la pregunta de ¿entrarán las tropas israelíes en el sur? Cruzarán la frontera unos pocos kilómetros, llegarán a Beirut. El pálpito, que yo no sé si es más prudencia o wishful thinking, y la gente al final tiene la esperanza de que esto no vaya más. Los últimos días el rumor de la tregua también ha dado, pues ha alimentado cierta esperanza entre la población, aunque tampoco tanto, la gente es pesimista. Pues quizás se tiene la esperanza todavía de que esto pueda quedar en este stalemate, en esta situación en la que hemos entrado en los últimos 4 o 5 días, sabiendo que va a haber fases de bombardeos fuertes, más intensos, que alternarán con días probablemente con menos, bueno, pues al final número de bajas, el número de objetivos, ahí podemos ver el timeline de la última semana, no todos los días han sido iguales, tanto desde la parte de los lanzamientos de cohetes o de misiles de Hezbollah hacia Israel como de los bombardeos israelíes aquí, y que, como digo, pues no vayamos a escalar, no vaya a producirse esa guerra total y mucho menos la gente que espera, porque tampoco hay señales en ese sentido de que el gran patrocinador del Hezbollah, Irán, vaya a entrar en escena porque no le interesa, porque no lo ha hecho cuando se ha golpeado en su territorio, cuando se acabó con Ismail Haniyeh, ya lo sabéis, el día 31 de julio. En su territorio tampoco hubo una respuesta ahí. Hay De gente hecho, que me estamos en dice una que situación curiosísima en la que Irán y Estados Unidos están de acuerdo en una cosa, y es que los dos están intentando frenar esta guerra y solo pues sí, Israel y Hezbollah se siguen engorilando. pues sí, efectivamente, digamos, las dos fuerzas que están detrás de cada uno de los dos actores son las que piden prudencia y como que ya ambos contendientes hubieran tomado ya su propia decisión, su propio camino, su mayoría de edad, digamos, respecto a los patrocinadores y ya no hubiera manera de convencerlos. Supongo que En el siempre la caso de hay. Israel ya se ha visto que poco caso hacen a las líneas rojas de Estados Unidos y que poco puede hacer Estados Unidos por mantenerles a raya. Faltará ver si Hezbollah se porta de la misma manera con Irán. Efectivamente. Y así, bueno, a la pregunta que me decís, yo creo que todavía hay la esperanza de que no. Sobre el llamarlo guerra o no, yo creo que sí se utiliza ya aquí. No sé, los historiadores dirán dentro de algunos años si esto es la tercera guerra, la segunda guerra, en fin, y la denominación pasará a la historia de alguna forma u otra. Si llega al nivel, digamos, para la historiografía de la de 2006 o estamos en otra categoría, como digo, no nos toca en este momento de inmediatez a nosotros determinarlo, pero la gente sí que a pie habla, no habla de enfrentamientos ni de escalada, habla de guerra y sobre todo los que ya la han sufrido, porque hay que ponerse no en la piel del Beirut céntrico o de las zonas cristianas del centro, en el norte del país, sino de la gente del sur, que no es tampoco solo de estas 2 semanas. Hay pueblos en la zona más próxima a la frontera que están desalojados ya desde hace por gran parte de la población desde hace meses, ¿eh? Desde hace meses. Sí. Solamente en la última semana se habla de 100.000 personas, pero otras tantas han tenido que irse de allí hace ya bastante tiempo. O sea que para ellos sí que Yo, es una guerra. yo por estos ingredientes que mencionas y por la parte nuestra que nos es más familiar, que es gente cercana a nosotros en el norte de Israel, que también están desalojados por esta guerra de desgaste, llamémosle para mí, en el momento en que te están cayendo misiles o tienes cazas sobre los cielos y drones y demás, es evidente que es una guerra más allá de estas titulaciones, de que si es una ronda, una escalada, una guerra formal o tal. Para la gente que lo sufre, que es como bien dices tú, tal vez gente que está menos en el foco, tanto en el Líbano como también en Israel, porque en Es Israel verdad. tal vez te compartimos la percepción. Se considera que Tel Aviv es el sacrosanto, de que cuando Tel Aviv entra en el rango de fuego en un conflicto, entonces sí que es una guerra en todos los sentidos. Pero si los misiles caen en degoteo sobre el norte o sobre las comunidades cerca de Gaza y tal, que son la triste rutina, eso no es una guerra, es una escalada, ¿no? Entre guerras. Este es al menos un poco el lenguaje con el que se concibe en Israel. Me gustaría, obviamente, me gusta tu prudencia, Antonio, que nosotros también la aplicamos cuando nos preguntan sobre, bueno, ¿cómo ves o qué crees tal? Nadie, por supuesto, sabemos ni qué pasará la próxima hora y me gusta especialmente que no seamos futurólogos ni nos aventuremos con nada, ¿no? Pero sí, dado el conocimiento de la realidad y tú que estás sobre el terreno, entender cuáles son los alicientes para un alto el fuego, ¿no? O sea, del lado de Israel sabemos, o al menos lo que pretende su gobierno es apretar
a full porque ahora han decidido que es un objetivo de la guerra de múltiples frentes. Ahora parece ser que es un objetivo garantizar el retorno de estos 80.000 desplazados del norte desde hace casi un año. Y esto pasa, a opinión del gobierno y del ejército de Israel, por lanzar, incrementar esta ofensiva, incluso la ofensiva terrestre, y no se ve otra manera de lograr el objetivo de desmantelar a Hezbollah y alejarlo más allá al norte del río Litani, que está ahí a suficientes kilómetros al norte de la frontera. En Israel se dice que una tregua solo se aceptaría asegurando esta condición, ¿no? No sé si Hezbollah, por su parte, o qué alicientes, si es que tiene alguno, para priorizar la tregua en lugar de seguir adelante con los Voy ataques. a añadir un matiz a la pregunta de Ofer, y es que es verdad que de manera oficial el gobierno de Israel ha dicho, bueno, y el ejército, que ahora un objetivo de la guerra es devolver a los desplazados al norte, pero de manera extraoficial lo que parece estar pasando también es que quieren desacoplar los dos frentes, que hasta ahora se ha visto, Hezbollah ha querido vincular las dos guerras, la guerra de Gaza con la guerra en el norte. Y Hezbollah dice que aceptarán un alto el fuego si hay un alto en fuego en Gaza. Parece que Israel, o por lo menos Benjamin Netanyahu y su gobierno, no les interesa un alto en fuego en Gaza, a Yahya Sinwar tampoco. Entonces, la pregunta es si Hezbollah estaría dispuesta a desacoplar estos frentes, dadas las pérdidas que ha sufrido. También, como digo, es difícil adivinar, es difícil ponerse en el pellejo de Hezbollah. Yo tampoco me atrevería a ir mucho más allá. Como digo, por una parte está el deseo de la presión internacional de Occidente que hace diferente por la composición, por los vínculos, por la realidad libanesa que es muy diferente a la de Gaza, prácticamente nada que ver. Nos aferramos a la posibilidad de que la debilidad de las partes o lo que tienen que perder las partes en este momento pueda ayudar, contribuir por lo menos a unos días, a unas semanas de tregua. Pero yo creo que, hablabas de los alicientes, yo creo que Hezbollah el único aliciente que puede tener es que no se vea muy mermado su arsenal y sus medios de militares, porque yo creo que están dispuestos a ir ya, como decimos popularmente, ya ir con todo, porque yo creo que no tienen vuelta atrás. Quiero decir, se han lanzado ya, la narrativa suya es la de la destrucción de Israel. Con lo que ha ocurrido en Gaza y sin acabar Gaza no tendrían razones, como hablabas antes del acoplamiento, desacoplamiento. Al no acabar, al no haber una tregua en Gaza, Hezbollah ahora estaría de alguna manera mostrándose ante los suyos y ante la comunidad, digamos, de países de este eje de resistencia como una parte que a las primeras de cambio cede y se entrega mucho antes que lo que ha hecho, que por supuesto que jamás, ¿no? Que sigue sin ceder. Y en los últimos días además lo habréis visto en los medios israelíes, en Haaretz, y lo he visto también en medios de aquí, que jamás da señales de que no está dispuesta a seguir negociando y que está más lejos que nunca la tregua. Por tanto, no sería muy bien visto entre sus filas que ahora Hezbollah, después de 14 días de intensidad en los ataques israelíes, levantara o sacara la bandera blanca. Por tanto, yo veo difícil que en estos momentos, otra cosa es luego la realidad, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad de lo que tengan todavía o de lo que se atreven por lanzar, pero yo no veo que se vayan Estamos a hablando de que cumplir sería fácilmente. humillante para Claro, sería Hezbollah, y de humillante. hecho esto es algo que se dice mucho desde el poder israelí, que buscan humillar al enemigo, y lo discutíamos antes con Ofer, antes de grabar el podcast, que se suele hablar mucho en Israel de que en Oriente Medio se tiene que actuar por la fuerza, que los oponentes, los líderes de otros países, las milicias solo entienden la fuerza, y que para ganar no basta la diplomacia, sino que hay que humillar. ¿Tú qué percepción o qué opinión tienes sobre estas Y pues declaraciones? eso, bueno, ya lo que ha ocurrido con lo de la cadena de explosiones en los walkie-talkies y los Buscas ya fue una humillación muy fuerte, y los golpes que ha dado Israel en el feudo aquí en Beirut, que hablábamos del sur, pero aquí en Beirut han sido 6 veces en un año, ¿no? Recordemos en enero al segundo de Hamas político, Shukur, que fue en el 31 de julio, y luego han sido 4 ataques más, todos, digamos que con éxito contra líderes. Sí, Creo que en uno de ellos, uno de los comandantes salvó la vida, según dice, sí. El de asesinato Hezbollah. de Fuad Shukr fue en Retaila por la muerte de los
de la decena de niños drusos en el norte de Sí, Israel sí, por un impacto de en el Hezbollah. Pero Golán, sí, sí. los últimos que has numerado tú han sido en el contexto de esta última escalada. Sí, efectivamente, desde a partir de ya en septiembre, ¿no? Cuatro con muy poquito margen, con una intensidad y con una, digamos, un margen de tiempo entre uno y otro muy fuerte y como digo, han sido sobre todo la operación casi de cinematográfica de las explosiones de los Buscas y los Walkies a miles de aparatos, miles, no estamos hablando de 30 ni 40. Aquí en el Valle de la Becaia, en el sur, simultáneamente, 2 días seguidos. Esto pues es una humillación en toda regla, lo quieran reconocer o no. Entonces te quiero decir que efectivamente no veo a Israel tampoco por la labor de dar una tregua inmediata. Dar una tregua me refiero en fin, a Hezbollah y yo creo que en las próximas horas, además lo hemos visto con Netanyahu en Gaza, que cuando más próximo parecía que estaban las negociaciones para llegar a un acuerdo, coincidían con una intensificación de los ataques contra Hamas en Gaza. O sea que eh, con independencia de que ojalá podamos en los próximos días ver algún tipo de enfriamiento de la situación, yo creo que hoy, mañana podemos esperar perfectamente la misma intensidad de ataques. Y por parte de Hezbollah, pues no veo tampoco que puedan estar en condiciones de hacer grandes concesiones, más que si evalúan que el daño que están recibiendo es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Vale la pena mencionar dos cosas. Cuando desde fuera tal vez se ve toda la operación bélica israelí como un plan exclusivo de Netanyahu, vale la pena mencionar que la mayoría de la oposición está a favor de ahora continuar, ahora que se ha empezado, no aceptar una tregua, dado que muy probablemente Hezbollah no aceptará ninguno de los términos y se retirará tal. Por tanto, está bien aclarar que no es solo capricho de Netanyahu, sino hay un consenso Sí, sí, entre sí. casi todo el espectro político israelí y buena parte de los residentes del norte que llevan viviendo bajo fuego hace 11 meses de que por ahora, y ya que se ha empezado, hay que ir con todo. Sabemos que todas las soluciones son malas y complejas, pero esta, no digo que sea lo que nosotros apoyemos o no, sino este es el sentir. Y dos, estas operaciones de las que hablábamos, los estallidos de los aparatos y esta información tan precisa sobre dónde están los altos mandos de Hezbollah y esta eliminación, recordemos, de prácticamente todos los pesos pesados de su cadena de mando fuera de Hassan Nasrallah, su líder. Da fe del impresionante trabajo de muchos años que lleva haciendo la inteligencia israelí, no olvidemos, con cooperación necesaria e imprescindible de agentes locales. Lo cual, Eso. de nuevo, y volviendo a la fragmentación de la sociedad libanesa, da fe de que hay gente que obviamente odia a Hezbollah y obviamente está cooperando con la inteligencia interior y exterior israelí para lanzar Bueno, estas operaciones. matizaría eso, porque a veces Ujú. también el ejército israelí consigue colaboración mediante coerción y cosas así. O sea, Sí, pero recompensas, digamos, garantías de seguridad, pero protección a la familia, entiendo. etcétera. No sabremos nunca los detalles, pero podemos asumir que es más fácil lograr colaboración en el Líbano que no en Gaza, ¿no? Donde en el Líbano hay, Correcto. como por ejemplo Antonio mencionaba, este partido cristiano conservador o facciones maronitas o demás muy contrarias a Hezbollah que preferirían que obviamente pierda su poder. Pero bueno, estamos en el terreno de Sí, porque especulaciones. efectivamente vincular esas posiciones políticas con efectivamente cómo se fraguó la operación de inteligencia y quiénes eran los, no No, sabemos pero si fueron gente no, yo directamente. simplemente recojo un Sí, run sí, run que sí, sí que sí. se ha oído en la prensa israelí de que obviamente pues ha habido un trabajo aquí de inteligencia muy, muy bueno y esta es mi percepción. No creo que haya podido haber sido realizado desde el exterior solamente. Creo que se necesita muy buena información para saber que estos tipos van a estar a tal hora, en tal lugar, en tal apartamento y cargártelos a todos a la vez. Vamos a Sí, sí. terminar, Antonio. Nos quedan 5 minutos. Tú estás muy ocupado hoy con atender encargos, crónicas, demás. Querríamos cerrar un poco refiriéndonos a Irán, ¿no? Al gran patrón, patrocinador de Hezbollah, quien le financia, quien le arma. Entonces, no sé tú estos días, por tus vueltas por Beirut, de tu experiencia estos días en el país. ¿Qué tanto has captado esta influencia de Irán sobre la realidad en el Líbano? ¿Se hace visible? ¿Hay pancartas de Jameini en Como algunas te zonas decía de... antes, pues
Sí, depende de dónde uno se mueve en la ciudad, puede ver, como digo, una realidad cotidiana en la calle, entre la gente, eh, más abierta, más próxima a los valores occidentales, que yo creo que en ninguna capital del mundo árabe como en Beirut. Y eso ha traído aquí a corresponsales, a escritores, a intelectuales, a artistas, y ha sido el centro editorial, el centro cultural. Por tanto, es una ciudad que, digamos, salvo este tipo, estos lugares, si hablo de Beirut, me has preguntado por Beirut, salvo ese enclave, ese suburbio, uno se sorprendería, no habréis tenido ocasión de estar aquí, ya sabemos por la situación, pero que yo que he estado por muchas capitales del mundo árabe no lo he visto esto en ningún sitio como es Beirut. O sea que es un lugar especial, mágico dentro del mundo árabe. Y eso ya te digo que lo podéis ver porque aquí han estado casi siempre los corresponsales extranjeros viviendo, etcétera. Por tanto, si uno no entra en estos lugares, no tiene ninguna percepción de que ese país está de alguna forma, pues no sé si sometido, hay quien dirá que está sometido, hay quien dirá que hay una autoridad, una coerción directa o indirecta que la que ejerce Hezbollah, no es cotidiana, no es permanente, no controlan el tráfico, ni tienen el gobierno, pero que la ejercen siendo una minoría. El poder, obviamente militar, pues es al final clave para que condicionen, sean árbitros efectivamente de la vida política del país, pero hay una gran parte que lo asume como una realidad que está ahí y vive ajena a él. Los ataques que hemos mencionado hace un momento, sí que uno cuando entra ahí pues ve efectivamente que está en una realidad que es visible desde la calle, porque ves retratos de los líderes, de los mártires, llaman ellos, de Hezbollah, de los ayatolás, de Nasrallah. Por tanto, incluso como digo, las propias mezquitas son chias y tienen un estilo arquitectónico distinto. Gente como va vestida por la calle, pues bueno, ves a las mujeres con los hábitos propios que probablemente abunden en Irán y no en las comunidades suníes de aquí, del resto de musulmanes del Líbano. Y sí que es visible, pero son lugares, son enclaves, o hay municipios completamente chiitas en el sur, de los que uno desde cuando entra ya en el pueblo, pues sabe que es así y que ahí está Hezbollah, ahí tendrán seguramente, no sabemos dónde tienen sus armas, y el pueblo está controlado por ellos. Y el de al lado a lo mejor es maronita, es maronita puro o es mixto maronita y cristiano ortodoxo, y la realidad sociológica, demográfica es completamente diferente, y hablo de un pueblo que esté a 3 4 kilómetros por carretera o a menos del siguiente. O sea que el país es muy complejo y fascinante, ¿no? Muy curioso. Entonces, lo que sí que es verdad bueno, pues con gente con la que uno ha tenido por proximidad, amigos de amigos, el entorno en el que hemos vivido, de periodistas, de gente bueno, que habla lenguas, que habla también francés, inglés, que trabaja para instituciones internacionales, que ha pasado por las universidades de aquí, la de San José, la internacional de la americana del Líbano. Pues en el entorno en el que me he movido en estos pocos días, pues claro que el proyecto de Irán para el país de convertir esto de facto en una provincia, en un protectorado, en que gane terreno Irán en su influencia ideológica, religiosa, no le gusta a casi nadie o a nadie. Diría que salvo los convencidos del mundo chií, pues esto no gusta. Entonces, yo creo que Hezbollah es consciente de que tiene una fuerza así, de esta manera, muy importante en el Líbano, pero que no debe ir más allá, que no debe introducir en un país que ha sido abierto y que ha sido mestizo, plural, y que gracias probablemente a ese componente tan importante cristiano, que fue más del 50% de la población libanesa, eso ha contagiado a todo el Líbano y lo ha hecho, para mí, mejor, más abierto, más libre, más variado. Y también más rico, más culto, sabe Hezbollah que por ahí puede pinchar en huesos si quiere ir más allá e introducir su agenda ideológica e intelectual en el Líbano. Por tanto, yo creo que les va la cosa le va bien así, sabiendo que tiene enclaves, que tiene una fuerza militar más fuerte que la del ejército, pero no queriendo ir más allá porque sabe como digo, que el 70 al 80% de la población del Líbano no simpatiza para nada, ni con la praxis ni con la ideología de Hezbollah, ¿no? Ahora, pues que demográficamente los cristianos son cada vez menos, por emigración, por una cuestión demográfica, los chiitas han crecido mucho en número y luego pues han tenido apoyo financiero, como ya sabes, el permanente
ha llegado gente de Siria también, llegan a apoyarles y entra población siria. Por tanto, la demografía del Líbano es cambiante también y yo no me atrevo a decir cómo será el Líbano en 40 o 50 años. Pero a día de hoy yo creo que Hezbollah no irá más allá y sabe lo que es este país, ¿no? A día de hoy. Nadie se atreve, Antonio, ni a predecir mañana, por tanto, de aquí décadas. Por supuesto que tampoco. Estaríamos horas charlando contigo, pero lo vamos a tener que dejar aquí por tus compromisos. Te agradecemos un montón. Ha sido una charla muy enriquecedora y te deseamos suerte en tu trabajo. Cuídate, eso ante todo. Y aquí tienes la ventana abierta. Nosotros, yo y Paul, vamos a continuar en la sesión porque vamos a discutir otro tema a continuación. Así que, sin más, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo y de nuevo gracias, Antonio. Un saludo, Antonio. Gracias por participar. Suerte navegando el laberinto Muchísimas y gracias por tenerme cuídate aquí y mucho. por la oportunidad y seguimos en contacto. Gracias. Adiós, Chao, compañero. hasta la vista. Venga, hasta luego. Nosotros, Paul, continuamos para cerrar el capítulo de hoy, ya que estamos hablando entre periodistas y mucho sobre cobertura mediática, un poco sobre esta sensación, lo que tú has traído, que comentábamos antes de conectar, ¿no? Esa disonancia o distopia que hay a veces en la cobertura mediática del conflicto y qué tan diferente lo vemos y lo escuchamos cuando seguimos la prensa, radio y televisión en Israel que cuando encendemos la tele aquí o leemos El País o La Vanguardia o los medios de comunicación de aquí, ¿no? Sobre la percepción, sobre los motivos, sobre la naturaleza de lo que es y hace Israel, ¿no? Así a primera instancia, qué te llama la atención o hay algo que te chirría? A ver, bueno, yo primero de todo debo admitir que no veo nunca los medios españoles, porque cuando quiero informarme sobre lo que pasa en Oriente Medio, me voy a los medios de Oriente Medio. Entonces, Por, para no meter la pata, te voy a ampliar la pregunta. Entonces, no solo basándote en lo que dicen los medios, sino lo que también dicen o oyes en tu entorno, ¿no? Que al final Claro, la gente claro, puedo tiene contestar la la percepción. pregunta. Sé a lo que te refieres. Y a ver, hay un motivo por el cual lo hago de esta manera, que busco analistas que veo que conocen el terreno y que se lo han estudiado y que también, a ver, tienen cierto sentido común y claridad de pensamiento, que no se dejan llevar por las pasiones y el bajo vientre. Pero cuando uno sigue la actualidad de Israel, por ejemplo, desde medios israelíes o Líbano, desde medios libaneses o lo que fuera, para mí la gran diferencia es que ves a periodistas que dan por sentada la humanidad de los actores involucrados. Y esto es algo que A aquí ver, en desarrolla, Occidente se encuentra a faltar, porque es muy fácil hablar de los palestinos como un todo, los israelíes como un todo. Yo esto lo veo especialmente en Twitter, es donde estoy más expuesto a otras opiniones y a veces se hacen generalizaciones las hacen periodistas incluso, que para mí niegan la humanidad de estos grupos de gente, la individualidad y aquel punto, digamos, de libertad inanerrable que hace que cada persona pues, sea un individuo libre y con sus opiniones, viva en el contexto en el que viva. Ujú. Yo te voy a compartir. Yo sí que he hecho un poco. Habitualmente sigo la misma dinámica que tú, ¿no? Para enterarme de lo que ocurra allá, sigo prensa en hebreo o anglosajona y periodistas o analistas de referencia y demás. Pero estos días sí que he hecho el ejercicio, porque no lo había hecho en mucho tiempo, y de encender la tele y ver titulares aquí, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Y, A ver. y no me ha sorprendido, porque ya sabes lo que te vas a esperar, pero. Sí que me ha impactado y me he dado cuenta del por qué al final la opinión pública mayoritariamente tiene una opinión de entrada y de partida tan naturalmente anti-israelí. Bueno, Es y no olvidemos decir, que hoy se celebra una vaga general por Palestina, aquí en nuestro país. entre muchas otras cosas que han pasado y seguirán pasando, ¿no? En el respecto de este conflicto, pero ¿por qué, no?
no sé, no creo que nosotros debamos justificarnos de nada, de la naturaleza y de nuestra mirada sobre las cosas. Creo que quien nos escucha hace tiempo ya sabe perfectamente lo que hay aquí. A mí lo que me chirría mucho, ¿no? Es que abres el noticiero, se ven y se explican los bombardeos israelíes y sus consecuencias, pero a la hora de explicar el contexto, no hay una mera, o sea, en alguna de las crónicas que he visto en la tele, televisión española, TV3, no sé qué, ni una mera mención al por qué Israel ha emprendido esta campaña, ¿no? Sí, es decir, la percepción que tiene el espectador es que la naturaleza de todo esto es que Israel, por mera voluntad, se despierta una mañana y quiere bombardear territorios Sí. fronterizos y matar cuantos más civiles, niños y crear sangre y destrucción. Sí, es un país Evidentemente, beligerante, sádico. Me he encontrado esta exactamente, perspectiva también, sí. evidentemente hay gente en Israel, como la hay en Estados Unidos o en España o en cualquier lugar, que es beligerante, que es extremista y que aboga por eso y eso le satisface. Pero la gran mayoría de la gente en Israel, que en este caso ve la guerra como la menos mala de las opciones ahora, no es por una sed de ver niños libaneses muertos, ¿no? Es porque esta realidad se le ha impuesto encima, porque hay un cúmulo de factores que la han impulsado. Obviamente hay una guerra narrativa brutal y cada uno ve la realidad desde su lado, pero sí que me encuentro muy acentuadamente esta falta de la perspectiva de que esto no nace de un vacío, ¿no? Y también a lo que tú te estabas refiriendo, a esta, claro, aquí se habla de los sionistas, ¿no? O de tal, como un todo, ¿no? Y Hay bares aquí que tienen cartelitos de prohibida la entrada a sionistas, ¿sabes? bueno, yo mismo fui a tocar, bueno, yo en otra vida también toco música y fui a tocar un concierto, ya no con un tema sionista Israel, sino no recuerdo el mensaje de la pegatina, pero de judíos capitalistas nazis, ¿no? Y con la Sí, estrella de David con una esvástica. Y coño, yo entro ahí y digo, tío, joder, estamos mal, estamos lo que jodidos. tú dices de la narrativa esta, de la falta de contexto en los medios, es increíble cómo se ha girado la tortilla en la percepción de Israel. Y a ver, yo no le niego a Israel la culpa, o sea, seguro Israel tiene en parte culpa de esto, pero que se la ve como un estado beligerante, hostil y violento. En tanto que todas las guerras que ha luchado Israel hasta la fecha han sido siempre guerras defensivas. Israel no ha salido nunca a conquistar terreno como tal. Que lo ha hecho, sí, pero como resultado de una guerra en la que un estado enemigo ha invadido su territorio y luego aplica la solución del libro y que hacen todos los demás países también en las mismas circunstancias, que es que cuando tú ganas esa guerra, coges un trozo del terreno enemigo para crearte un buffer. Entonces, todas las guerras israelíes siempre han sido defensivas. O sea, Israel desde que nació, sus vecinos han querido destruirla. Y con esto no quiero, digamos, borrar o hacer ver que no existe el problema palestino, que es otro. Los palestinos bueno, son un pueblo que todavía no tiene, digamos, un estado normal, tienen como un medio estado, una cosa de broma, con presencia en Naciones Unidas y 4 ciudades bajo control propio. Pero son un pueblo que mayoritariamente no gozan de plenos derechos. Y, y no hay una solución todavía para qué hacer con estas millones de personas. Am, y la colonización de Cisjordania, que lleva ocurriendo desde que Israel conquistó ese terreno en el 67, de nuevo como resultado de una guerra defensiva, es algo que los gobiernos de derechas han ido permitiendo. Pero Am, lo que pasa es que todos esto, claro, pero tú bueno, aquí, para resumir, la percepción de Israel como Estado esto beligerante y violento viene más de la manera como Israel lucha.
Y es algo que tú y yo hemos criticado en el pasado en el podcast, que es que usa una desproporción de fuerza a menudo innecesaria, y ahora lo hablamos con Antonio, con esta mentalidad de humillar al enemigo, que es lo que creen que funciona en Oriente Medio, y quién sabe, tal vez tengan razón. Por supuesto, nosotros no nos escondemos de nada y hacemos este ejercicio, pese a que decimos abiertamente que pertenecemos a una de las partes, hacemos este ejercicio de intentar ver la realidad en toda su complejidad y, por supuesto, criticamos al gobierno, al ejército o a todo lo que nos parezca que no está bien, sea en Israel o sea donde sea. Siempre hemos dicho lo mismo, pero de nuevo, yo la disonancia que veo aquí es precisamente eso, que el relato que se expone es simplemente, y las imágenes que se exponen son simplemente estas, obviamente a la que la guerra estalla a gran escala en Gaza o en el Líbano, entra en juego el tema de la asimetría. Obviamente, llevamos una semana de guerra en el Líbano y hay más de 600 muertos y en Israel apenas hay un herido. Claro, Porque porque Israel Israel lleva la tiene... ventaja ahora mismo, y están, sí, seguirán así. Exactamente. Ese primer golpe inicial que fue, ya lo dijimos en su momento, la proporción, digamos, de civiles inocentes contra objetivos reales era extraordinaria. Eso ya se ha ido. O sea, ese fue el golpe inicial, y ahora Israel va a hacer daño a zonas civiles sabiendo que habrán víctimas civiles, Claro, porque están ya en la fase de vamos a darles duro. vamos a darles duro, aunque por Cosa que mucho que cosa que por mucho aprovecho que para lo decir que me disgusta muchísimo, Sí, porque pero por esta es la mucho que lógica que sea... siguen. Por mucho que sea justificado y por mucho que enseñen vídeos e imágenes, y es la realidad, que Hezbollah almacena sus misiles y su armamento en casas y en zona civil, se sabe que la consecuencia de bombardear eso será que muy Sí, probablemente morirá sí, y que salen informes del Líbano de bombas israelíes que han caído pues en granjas y, ¿sabes? Cosas que no parecen ser objetivos, sino que eran pues parte de una campaña más amplia. El fuera. objetivo es eso, es humillar, es doblegar, también destruir arsenales, por supuesto, pero ahora están pues haciéndose los fuertes. Y para concluir, me gustaría también hacer la mirada inversa, ¿no? Y ya que hablamos de ser críticos, lo hacemos. Y es la parte de cómo se mira desde Israel, ¿no? Es lo que te hablaba también cuando hablábamos fuera de línea, Ujú. de que a veces me cuesta y a veces acabo desconectando la radio, por, la radio israelí, alguno de los canales que escucho, porque está únicamente basada en recoger exclusivamente la realidad israelí, que obviamente es la que preocupa y afecta a los israelíes, pero ah, tú escuchando ese relato y el relato de militares y corresponsales militares que recogen los últimos acontecimientos sobre las acciones del ejército y tal, y las caídas de misiles en Haifa o en donde sea y tal, claro, te acabas quedando con la foto de que la guerra solo nos afecta a solo afecta a los israelíes. Es que no recuerdo ni haber escuchado informes sobre la cantidad de víctimas en el Líbano, sobre las consecuencias del Líbano, recoger testimonios del Líbano, aunque sea mediante agencias, Reuters o no sé qué, que habla con gente. Esta realidad ni se traspasa en los medios de comunicación israelíes. Lo No, y cual, como consecuencia, la población israelí, cuando oyen hablar de víctimas del otro lado, naturalmente piensan, pues algo habrán hecho. sí, no, les es, está muy cerca, pero les es totalmente lejano. Es una realidad que ya conocemos en el conflicto palestino, en Gaza y tal. Y lo mismo pasa con el Líbano. No seré yo quien juzgue cuánto se tiene que preocupar uno por lo que ocurra en el Líbano cuando en su casa tal vez está en ruina económica, está todo el día encerrado en un refugio antibombas. También es importante mencionar, en Israel hay menos víctimas porque Israel prepara mayormente las infraestructuras necesarias para afrontar una situación de crisis cuando sabemos que en el Líbano lamentablemente esta realidad no existe, ¿no? Y si hay refugios o túneles son utilizados por Hezbollah. A ver, para reforzar el punto que había hecho antes, Israel está lleno de refugios antimisiles, antiaéreos, precisamente porque llevan toda su historia luchando guerras defensivas en que sus vecinos les bombardean. O sea, se han adaptado al terreno.
Exactamente. Esa es la triste realidad. Y para terminar lo que está diciendo, no seré yo quien juzgue que se tiene que ocupar o preocupar un ciudadano de a pie en Israel o en cualquier lugar. Cada uno, oye, nosotros tal vez, pues por nuestro trabajo y nuestra, ¿no? eh, apertura de miras y haber estado en otros lugares y hablando con fuentes también distintas, pues sí que tenemos ese grado de interés o más o mayor preocupación. Obviamente una familia que está arruinada porque su país lleva casi un año en guerra, ha pasado el trauma del 7 de octubre, estar literalmente el país patas arriba en todos los frentes, pues creo yo que pocas energías te quedan. Esto lo hemos hablado en el podcast, de hecho, con Felipe, ¿no? El camarógrafo, cuando hicimos el capítulo con él, y ahí se entienden las complejidades de las cosas. Pero más allá de eso, yo sí que soy crítico con el sistema de medios israelí, porque fuera de Haaretz y alguna cosa más, donde sí que ves y que la mirada va hacia afuera, o sus propios periodistas tienen información buena y la trasladan sobre la realidad en los territorios ocupados, en Gaza, en Líbano, etcétera, para hacer balance y traerlo todo y que el espectador o el lector acabe juzgando por su propio peso, por su propio pie. Esta cosa no existe. Entonces, la conclusión de esto es qué distopia, ¿no? Y cuánto influye. A veces no sé si somos conscientes, obviamente Al-Ayam no tiene esta capacidad de influencia, ni mucho menos, pero los periodistas y los medios de comunicación, los mass media, tienen una capacidad de influencia muy, muy bestia. Sí. Pero bueno, apelan al mínimo denominador común, que es desafortunadamente bajo. Sí. En fin, Paul, no sé si tienes alguna otra reflexión al respecto. Mm, no, solamente que se acerca el aniversario del 7 de octubre, lo cual va a ser bueno, va a ser un momento duro. Va a ser como, eh, eh, no sé si lo he dicho ya antes en este podcast, pero y ya que estamos hablando de medios españoles, sigue sorprendiendo la poca comprensión que rodea la gravedad del 7 de octubre en España, en otros países de Occidente. O sea, hablamos de... Creo que leí que estamos hablando como del cuarto ataque terrorista más grande de la historia, después de las Torres Gemelas y un par de atentados de ISIS. Am, Y a nivel de crueldad, no sé si el más cruel, ¿eh? A nivel Está ahí, ahí, o sea, junto con ISIS está ahí, ahí. Sin caer en la tontería de jamás es ISIS, pero sí, la crueldad está No, ahí. pero... No, está bien que lo Um, digas. Justamente ayer hablé con un artículo que voy a publicar este fin de semana. Hablé con Eyarden, es hermana de Romy, que bueno, fue tiroteada y secuestrada en el Festival de Nova, y me parece de verdad surreal ah, escucharla, bueno, lo que pasa a ella, la familia Gonen y lo que están pasando los familiares de los rehenes 356 días después. Me dice muchas cosas muy duras. La verdad que la charla es que hablar con ellos es tan descorazonador y es tan injusto que esto ocurra a cualquier ser humano y en este caso nos ocurre a gente muy cercana a nosotros, pero sobre todo, y ligándolo, ¿no? al debate que estamos teniendo, está muy frustrada y muy, muy enrabiada con ese cinismo y ese olvido en el mundo, ¿no? Sobre lo que les ha pasado, sobre lo que en muchos injusto sitios que se es. aplaude. Sí, se aplaude, se pide globalizar la intifada y se alaba la resistencia. Y como ellos siguen pidiendo que su gente tiene que ser liberada incondicionalmente, más allá de lo que Sinwar, jamás Netanyahu, el mundo diga o piense, sus seres queridos nunca debieran haber pasado por lo que pasaron. Esta guerra empezó a raíz de este brutal ataque terrorista. Recordamos la peor matanza de judíos desde el Holocausto en un solo día. La Incluso herida. el solo día en el que murieron más personas en todo el conflicto palestino-israelí. Y sí, y no justificamos nada de lo que ha venido después. De nuevo, no tenemos que dar explicaciones de nada, pero sí que es verdad. Se acerca el aniversario de esta terrible tragedia. Israel está marcado y traumado desde entonces y para largo a partir de estos hechos. Y quien no No, entienda.
que Israel, su gobierno, su ejército, su sociedad, con todos sus conflictos internos y sus matices y tal, actúa marcado profundamente por esta cicatriz, no entiende nada. Y quien no lo entienda, que se dedique a volver a ver lo que pasó el 7 de octubre, haga el ejercicio de intentar entender y empatizar un poco con lo que ocurrió y a partir de ahí, si tiene un poco de altura de miras, que saque sus conclusiones sin tomar ni justificar ni tomar partido por nada. Por Pero supuesto. sí que es verdad, es fundamental tenerlo muy arriba. Por mi parte, al menos hago el ejercicio como periodista y como humano y como israelí de hablar con ellos y darles voz, porque es lo que nos exigen, es lo que nos piden, es su grito desesperado, y más ahora que ha empezado la guerra en el Líbano, su demanda y su grito cae en saco roto y ya no tiene tirón en la agenda mediática. Incluso son agredidos en Israel por ultras del Likud y de la extrema derecha, lo cual es vergonzoso. En Lo este es. artículo lo menciono, un padre, el padre de... eh, ahora no recuerdo el nombre de otra de las chicas. Fue a un acto del Likud, encima al que acudieron ministros a brindar y a festejar. No sé qué festejan ni qué brindan esta gente que vive en Marte, no sé. La La Land, sí. Les tiraron huevos, los insultan, no les dejaron pasar y hablar y explicar. En fin, todo un cúmulo de cosas muy dolorosas que, como venimos diciendo, a nosotros nos han marcado para siempre y muy profundamente. Y, y ya está. Y esto es lo que hay, esto es lo que vivimos, lo que afrontamos y que esperemos, no sé si cambiará, pero que a nivel mediático, político, pues se haga un ejercicio un poco más racional de intentar entenderlo, que no compartirlo ni tomar partido a favor de Israel. Allá cada cual, ¿no? Pero en fin. Paul, Shabbat Shalom. Shabbat Lo dejamos aquí Shalom. por hoy Buena y nos charla. escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Igualmente.